1968, la ciencia vivió un momento histórico. El Premio Nobel de Fisiología o Medicina fue otorgado por la interpretación del código genético, un descubrimiento que reveló cómo la información contenida en el ADN se traduce en proteínas, el lenguaje esencial de la vida. Este reconocimiento marcó un antes y un después en la biología molecular y abrió las puertas a la biotecnología moderna. Claro, se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver con el cuerpo humano? Pero no sé si alguna vez se han preguntado cómo nuestro cuerpo sabe exactamente qué proteínas producir para que podamos vivir. La respuesta está escrita en un lenguaje secreto, el código genético. Descubrir este lenguaje fue uno de los mayores retos de la ciencia en el siglo XX y en 1968 mereció el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Hoy descubriremos cómo estos tres científicos le dieron vida al lenguaje genético. Nació en Nueva York el 10 de abril de 1927. Desde joven mostró gran interés por la biología. Estudió zoología en la Universidad de Florida y posteriormente obtuvo un doctorado en química biológica en la Universidad de Michigan. Dicho doctorado surge de su investigación del transporte de azúcares en células tumorales. Su carrera en los Institutos Nacionales de Salud lo lleva a descubrir que el ARN mensajero es importante en la síntesis de proteínas. Este hallazgo fue sumamente importante para poder descifrar el código genético. Su pasión por entender cómo el ADN dirige la vida fue uno de los principales motivos por los que se convirtió un científico destacado de la biología molecular. Nació el 28 de enero de 1922 en Urbana, Illinois, Estados Unidos. Él se formó como químico orgánico de la Universidad de Cornell. Durante años trabajó en una investigación agrícola, pero su interés y pasión por el ARN lo llevaron a investigar y estudiar en el Instituto Tecnológico de California. Y en 1965 logra un hallazgo histórico. Logra determinar la primera secuencia completa de un ARN de transferencia. Este hallazgo fue clave ya que permitía ir determinando cómo los aminoácidos se van colocando de manera correcta en la síntesis de proteínas. Su trabajo fue importante también ya que le dio vida y sentido a la hipótesis de Francis Crick y también su trabajo permitió ser como una parte fundamental para poder entender el código genético. Nacido en India el 9 de enero de 1922, se formó en química orgánica y desarrolló su carrera en los países de Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Fue reconocido principalmente por la creación de métodos para poder sintetizar polinucleótidos artificiales. Le permitió demostrar cómo secuencias repetidas de nucleótidos producen proteínas específicas. Además, identificó los codones de terminación que detienen la síntesis proteica. Su capacidad para poder unir la química y la biología lo convirtió en un científico innovador que abrió las puertas para poder comprender el lenguaje genético. Para comprender cómo se llegó al descubrimiento del código genético debemos mirar hacia atrás e indagar en la historia de la ciencia. Esta historia inicia en 1866, cuando Gregor Mendel define el concepto de gen y da las bases de la genética moderna. Décadas después, en 1953, Watson y Crick definen la estructura del ADN en doble hélice y ellos muestran cómo se almacena la información genética. Tiempo después, Francis Crick formula el llamado dogma central de la biología molecular, que básicamente consiste en que la información fluye del ADN al ARN y finalmente a las proteínas, pero hasta este punto queda un misterio sin resolver. ¿Cómo podían solo 4 nucleótidos del ARN codificar 20 aminoácidos diferentes para formar proteínas? Y fue de esta forma que nuestros tres científicos se impulsaron por esta misma pregunta a poder descifrar el lenguaje oculto de la vida, el código genético. De esta manera ellos pretendían demostrar cómo cada triplete de nucleótidos podía determinar un aminoácido específico. Esta búsqueda fue el motor que los llevó a realizar uno de los descubrimientos más trascendentales de la biología molecular. Pero, ¿y en qué consistió el trabajo ganador del premio Nobel? Y en este momento mi amiga Emi les explicará los aportes individuales de cada uno de estos maravillosos científicos. En 1961, Marshall Nirenberg y Heinrich Matthaei lograron el primer gran avance experimental al demostrar que el codón sintético UUU codificaba específicamente al aminoácido fenilalanina. A partir de este descubrimiento, Nirenberg pudo identificar sistemáticamente el código de decenas de aminoácidos utilizando sistemas de traducción in vitro. Por su parte, Hart Govind Khorana perfeccionó métodos para sintetizar cadenas de ácidos nucleicos artificiales con secuencias definidas y gracias a esto pudo demostrar que secuencias repetitivas producen polipéptidos específicos, confirmando la lectura del código en tripletes. Además, uno de sus aportes vitales fue el descubrimiento de codones de terminación UAG, UGA y UAA, los cuales actúan como señales
de alto en la fabricación de proteínas. Y finalmente, Robert Holly completó el panorama al determinar la secuencia completa del ARN de transferencia. Su descubrimiento reveló el mecanismo preciso de traducción, cómo el ARN de transferencia actúa como intermediario que transporta los aminoácidos correctos al ribosoma siguiendo las instrucciones del ARN mensajero. Este descubrimiento fue crucial para la bioquímica porque se reveló cómo el ADN se traduce en proteínas, estableciendo las conexiones exactas entre los genes y las funciones celulares. Al explicar el papel del ARN de transferencia y los codones, se integró la genética con el metabolismo, estableciendo las bases para comprender las enfermedades moleculares y la biotecnología moderna. Lo que en su momento fue una incógnita sobre la relación entre ADN y proteínas, con el tiempo se fue transformando en uno de los pilares fundamentales de la biología molecular y de la bioquímica, evidenciando que la ciencia avanza a partir de la resolución progresiva de dudas y preguntas fundamentales. El estudio del trabajo de Holly, Nirenberg y Khorana permitió conocer y comprender de manera más clara cómo es que la información genética se convierte en una función biológica concreta dentro de la célula. A través de sus investigaciones se logró explicar el proceso mediante el cual las secuencias de nucleótidos determinan la formación de proteínas, evidenciando que los procesos vitales están organizados y regulados a nivel molecular. En el ámbito de nutrición es esencial conocer y comprender cómo funcionan estos mecanismos, ya que permiten interpretar cómo los nutrientes participan en las reacciones biológicas y cómo su carencia o exceso influyen en la expresión genética y en el desarrollo de trastornos metabólicos.